Ay, ay, ay. Bueno. Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. La platiquita de hoy tratará sobre el aumento terrible de accidentes en las carreteras. ¿Será por los baches? ¿Será porque la gente anda muy estresada? ¿Será porque ya queremos llegar pronto a donde sea? Pero últimamente se están multiplicando los accidentes carreteros, los pequeños y los grandes. Quizá es el momento también de reflexionar un poco sobre el estado de ánimo que tenemos. Quizá todas las noticias que estamos viendo, que la mayoría son desagradables y que nos impactan, queramos o no, somos seres humanos. La información que recogemos nos condiciona nuestro estado de ánimo o estados de ánimo. Entonces, sí, hay más accidentes y habrá más, también porque parece que hay menos respeto por los reglamentos de tránsito, parece. Bueno, hay varias manifestaciones por los desaparecidos aquí en Michoacán. Por supuesto que no salen las noticias nacionales, y aunque saliera, pues ya es algo de todos los días, y ya hemos oído peticiones desgarradoras de papás, de mamás, de hijos, de esposas, de esposos, de abuelos, abuelas, hijos, hijas, y esos desgarradores, vamos a decir, gemidos, todo eso del dolor de las personas que se expresa en esos reclamos, pues nadie les hace caso. Y por eso creo yo que vamos a tener que acercarnos a Dios todos. Naturalmente que cada persona tiene libertad de creencia, recordémoslo. Y hay que respetar a cada quien su creencia, aunque sea la de las gallinas descabezadas y el incienso y las limpias de el Senado y de la Cámara de Diputados, pero también y allá donde está la Suprema Corte de Justicia. Pero también distingamos. Hay la verdadera creencia y la creencia fingida. Eso ya se había visto desde la época de los griegos. Bueno, los griegos fueron muy racionalistas y dijeron, si los burros pudieran hacer dioses, harían los dioses en forma de burro. Bueno, ¿qué querían decir con esto? Bueno, fue Genófanes, un filósofo que vivió hace 2500 años y que dijo, bueno, mire, yo he observado que los dioses de cada región está de acuerdo a cómo ellos piensan que son los animales superiores, y los griegos les pusieron a sus dioses cuerpos humanos, de hombres y de mujeres, un poquitín mezclados, como el centauro, que tenía la parte inferior de caballo y la parte superior de persona, de ser humano.
Pero casi todos los dioses griegos eran manifestaciones humanísticas o humanoides. Por lo tanto, los que creyeron más desde el punto de vista de la filosofía, sin la religión, hicieron el politeísmo con cuerpos humanos y todos bellos y hermosos. Y por supuesto, como eran dioses, nunca envejecían. Tenían un alimento que se llamaba la ambrosía, que todos los días se alimentaban de ese alimento los dioses del Olimpo, y por eso no envejecían. Bueno, esa es una creencia de dioses superiores. Ya no son dioses perros, ni dioses changos, ni dioses murciélagos, ni dioses burros, ni dioses serpientes. Bueno, entonces, ahí está por un lado la religiosidad de acuerdo al desarrollo humano. Naturalmente que entre los filósofos griegos pues llegaron a la conclusión de que esas imágenes de dioses en formas humanas era simplemente una creación humana, que el verdadero Dios no tenía cuerpo y no vivía en este mundo, era trascendente, Platón, con el mundo de las ideas, o que era uno que tocaba el mundo, pero lo dejaba rodando, le daba un empujoncito, lo creaba y lo dejaba que funcionara porque le había dado leyes perfectas, Aristóteles. En cambio, las religiones, bueno, la religión superior es la de los hebreos porque ellos no tienen representaciones de Dios. Está prohibida toda representación de Dios. Y entre nosotros se hizo una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo o el imperio romano. Y en Roma hay un edificio muy antiguo que está todavía vigente, que se llama el Panteón. Pan es todo y teón es todos los dioses. Entonces había un templo donde estaban representados todos los dioses en nichos con cuerpos humanos. Cuando Constantino les regaló ese templo a los cristianos, lo que pusieron en esos nichos fueron imágenes de los santos. Quitaron las imágenes de los dioses paganos en forma humana y ahora pusieron a los santos en forma humana. La única diferencia es que los dioses de los griegos y romanos eran invenciones humanas y en cambio los santos eran representaciones de personas que vivieron y que murieron en este mundo por el testimonio de la fe. Esa es la cosa, que en cada quien representa a Dios de acuerdo a su madurez. Bueno, y estoy hablando del respeto a las religiones, aún esa de los pollos descabezados. Naturalmente que los gobernantes, de acuerdo también a su capacidad intelectiva y a su madurez cristiana o humana, pues prohíben todo aquello en las religiones que degrade y destruya a los seres humanos. Y por eso hay ciertas cosas que no se permiten en los ritos religiosos, por ejemplo, los sacrificios humanos. No están permitidos en ninguna religión, salvo en religiones muy primitivas. También está lo de las ofrendas, está lo de las oraciones, etc. Pero están los falsos creyentes. ¿Y quiénes son los falsos creyentes? Bueno, les estaba hablando de Cicerón, que decía que había dos clases de religiones. La religión del Estado, esa de los dioses
inventados, y que era buena porque la gente ordinaria no iba nunca a darse cuenta de que eran dioses inventados y que representaban fuerzas de la naturaleza. Zeus representaba al rayo. Neptuno representaba la fuerza marina. Plutón, los infiernos, que los infiernos aquellos eran a donde iban los muertos, pero no es el infierno que los católicos y los hebreos se imaginaban. Nada más allá iban las almas, etcétera. Entonces los dioses, Minerva de la sabiduría, y hasta conceptos los hacían dioses. Y por eso la lechuza significaba el saber callado, pero más valioso que el grito de las guacamayas o de los pericos o de todas las aves esas que pueden imitar los sonidos de las voces humanas. Bueno, entonces también hay una cierta gradación en las personas. Bueno, entonces a los verdaderos creyentes, y uno los nota, uno de sacerdote nota a los verdaderos creyentes y a los falsos creyentes. ¿Cuáles son los verdaderos creyentes? Los que tienen devoción. ¿Cuáles son los falsos creyentes? Los que están ahí nada más por compromiso. Entonces el ritual eso que hicieron allá en donde reside el Supremo Consejo de Justicia, pues eso es falso, completamente falso, porque ellos no creen en eso y de hecho no deberían de creer en nada, son comunistas, son ateos. Bueno, entonces fingen que creen para que la gente los vea y para justificar ante la gente que sí tienen una fe e invocan que Dios los ayude, el Dios que ustedes gusten. En este caso, el Dios de los antepasados, Tlaloc. Bueno, Tlaloc. Kukulcán pues, jamás va, bueno, son también dioses inventados. Por eso también los católicos tenemos que luchar en contra de lo que se inventa de nuestra fe, porque también hay merolicos en el catolicismo y en cualquier religión. Esos merolicos son los que pretenden tener poderes para curar, para ver el futuro, para determinar los destinos, para influir en los acontecimientos, para resucitar muertos. Bueno, esos son merolicos. Y ahora que hubo la pandemia, la mayoría de ellos se terminaron porque no pudieron curar del COVID. Y entonces, como no pudieron curar a nadie, se les murieron los fieles, pues entonces se acabaron esos telepredicadores milagrosos. Y también acá los católicos, los que dicen que tienen poderes para sanar, ¿por qué no se van a los hospitales a hacer oración de sanación a todos los enfermos? A veces de chiripada algunos se cura. Bueno, es que si de veras tienen el don de sanación, pues van a curar a las personas. Pero bueno, yo no digo nada porque a los hospitales nunca van. Ellos quieren multitudes a las que predicar para cobrar la entrada y para vender sus productos. Pero está bien. Lucran con la religión y todos los que lo siguen son falsos creyentes.
porque así no es la verdadera religión, no es un negocio. Recuerden que Cristo sacó a los vendedores del templo. Hay muchos vendedores ahora que prometen felicidades y prometen paz y prometen amarres y prometen esto y prometen aquello. Bueno, hasta allí voy a dejar ese tema. Los falsos creyentes, hipócritas de la 4T y de todas las religiones, cuando ya no creen, solo practican, entonces, y practican nada más cuando es obligatorio. No tienen devoción. Les decía yo que he notado los verdaderos creyentes en la devoción, aunque estén equivocados. El verdadero creyente sí quiere tener una relación personal con Dios y ordinariamente le estorban todos los demás. Y cuando se expresa de una manera personal y comunitaria, también son en los cantos. Los cantos unen a las personas, nos unen. Y los cantos, cuando uno escucha a una comunidad cantar, se da cuenta si tiene fe o no tiene fe. Si tiene devoción y sinceridad y si no la tiene, por lo que ustedes gusten, pero no la tiene. Entonces un servicio religioso no le va a servir de nada porque le falta la fe verdadera que inspira una devoción profunda donde la persona se expresa en sus cantos y en sus oraciones. Y uno de sacerdote, cuando llega a una comunidad de estas, que normalmente son rurales, pues uno reaviva su fe, porque la fe se comparte, la incredulidad también se comparte, la verdad se comparte, la falsedad también se transmite. Pero ahora voy a hablar siempre hablo un poquito de lo que está sucediendo. Bueno, ya agarraron al tal Hernán Bermúdez y bueno, creo que va a cantar a su modo. Y allí está la raíz de todo el huachicol ese que no es el popular, sino es el huachicol fiscal. Y allí va a salir los miles de millones de pesos que cayeron a todas las campañas, todas de los morenucos. Primero con López Obrador y luego ya con Claudia. Y todos los que son morenucos, a todos los ayudó el crimen organizado y también los robos del huachicol, pero están juntos. Y por eso ahora que vino Marco Rubio, se están abriendo las puertas de la infamia. Y es lo del huachicol. Y este huachicol, pues está también haciendo que mueran accidentalmente, que se suiciden los marinos, que huyan, que anden escondiéndose por la gran corrupción del huachicol fiscal, que mínimo son 500,000 millones de pesos, medio billón de pesos. Y lo que es todas las ayudas sociales a los jóvenes destruyendo el futuro y a todos los demás, a los ancianos y a las personas necesitadas, es más lo que se robaron del huachicol ese que se ha descubierto a lo que le dan cada año a las ayudas sociales, para que vean ustedes la cantidad de dinero que repartieron por todas partes. Y así es. Entonces, bueno, por lo pronto, y ya ahora el Rocha Moya, el gobernador allá de Sinaloa,
pues ya dijo que el año pasado también lo hizo, que el día 15 dio el grito, bueno, iba a dar el grito en el Palacio de Gobierno del Estado o en alguna de sus dependencias y había invitado a la gente, pero la gente no fue y está bien. Pues hace un año que empezó toda esta barbarie que hay ahorita ahí. Y se fue, él dio el grito con su gabinete y algunos más allá en el palacio. Y ahora ya él lo dijo en un video que va a dar el grito, pero que todos los demás se queden en sus casas. Bueno, está reconociendo que él no tiene el control de la violencia y está recomendando que se queden en sus casas y que no salgan el día del grito. En otras palabras, hay toque de queda. No salgan porque los que salgan, si es que quieren salir, les va a ir mal. Bueno, ya esa es una rendición de cuentas. Aquí puse un videíto donde están remodelando, donde el puente ese de la Concordia, donde fue pues la explosión del gas, no de la pipa. La pipa no quedó destripada. El gas que se salió, ese que se hizo como una nube muy grande, que abarcó kilómetros en derredor de la pipa, y que cuando se incendió ese gas que estaba en forma de nube, a todos los que estaban en un radio de 10 metros, instantáneamente los mató. A los que estaban después de los 10 metros, y ya no recuerdo a cuántos más, los chamuscó bastante. Y ya después, en la periferia de esos dos círculos, pues ya fueron los que se lesionaron muy poco. Pero vamos a suponer unos 100 metros en derredor, todo se quemó, se quemaron autos, se quemaron personas, se quemaron casas. Entonces, ese evento no es cualquier cosa, es muy grande. Y luego está que ya fueron y repararon los baches y pintaron allá abajo del puente, donde fue la explosión esa, pero del gas que ya estaba fuera de la pipa, no dentro de la pipa. Y en algunas ocasiones que nos ha tocado pasar por una pipa incendiada, es que no truena, tiene unas válvulas y si se prende algo, es como si fuera una estufa de gas. La válvula se abre y el gas está saliendo y se está quemando. Y por la presión, bueno, ya si se calienta demasiado el tanque, pues sí va a tronar. Se va a quemar pues por dentro el gas. ¿Qué es lo que pasa con los cilindros? La mayoría. Pero cuando quieren apagar un cilindro que se incendia por lo que sea, le cierran la llave. Y al cerrar la llave se acaba la lumbre, porque al estar saliendo, el gas que sale es el que se está quemando como en una estufa. Y también ya hay muchos accidentes con cilindros en mal estado, que seguramente pues han de ser pues como el gas del malestar. Pero ahora, todos esos que están muriendo y que son morenucos, como el youtuber allá de Mazatlán, pues ya habrían de usar un nuevo grito. Es un honor morir por Obrador. Es un honor morir por Obrador. Bueno, eso deben de poner en todas las cajas de todos los asesinados por falta de actividad del gobierno.
Entonces, ya debemos de tener un nuevo lema. Es un honor chamuscarse por Obrador. Es un honor morir por Obrador. Es un honor no tener medicinas por Obrador. Es un honor. Bueno, pero ahí le voy a dejar. Hay otros temas, pero quise nada más tocar ese de los falsos creyentes y la burla de los que participan en ritos religiosos en los que no creen. Maritere Gutiérrez Serrano. Buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga y lo cuide siempre. Y también saludos para la comunidad esta que estamos aquí y para cada uno de nosotros. Bendiciones. Muchas gracias, Maritere. JLJ, saludos, Padre José Luis. Dios lo bendiga siempre. Igualmente, JLJ. Marimar Blanco. Buenas noches, sacerdote José Luis Segura. A toda la comunidad y sus familias, saludos y bendiciones. Del mismo modo te lo deseamos, Marimar Blanco. Rosaneli Sánchez, buenas noches, Padre Segura y comunidad. Abrazos y bendiciones desde Guadalupe, Nuevo León. Bueno, Rosaneli, muchas gracias. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Saludos, buenas noches. Alejandro. Alfonso Méndez. Buenas noches, Padre. Bendiciones para toda su comunidad. Muchas gracias, Alfonso. También para ti. José Emilia González. Buenas noches, Padre. Saludos a todos. Sí, saludos, María Emilia. Maritere, nada más engañan. Sí, nada más engañan. Padre, dudan de la existencia de Dios, sí, mientras no tienen un problema grave. Porque un día se estaba cayendo un avión de los rusos, cuando era la Unión Soviética, y allí iba un creyente, y de pronto se puso a rezar, y ya el que iba ahí junto lo acompañó, que dijo, pues, ¿qué tú crees? Bueno, por las dudas. Bueno, y se salvaron, pues. Silvia Torres Aguirre. Buenas noches, Padre José. Saludos desde un lluvioso Acapulco. Padre, nos están apareciendo unas pseudoencuestas de YouTube de Moscopía en donde siempre ponen a Schaumann y Estela Damián su corcholata. Sí, hace rato estuve viendo pues un aviso. No, es un joven que está denunciando que las encuestas están mal hechas y que, por ejemplo, la que sacó la presidenta del partido, Morenuco, la alcalde, esa buenona que anduvo de teiboladera y quién sabe cuántas cosas, teibolera, bueno, y ya dijo, sacó la encuesta que 80-75% de popularidad. ¿Y a cuántos consultaron? A 300 personas, una encuesta de 300 personas. Y esas 300 personas, ¿quiénes son? Pues los que están en Morena, por supuesto. Bueno, pues, espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Blancanieves. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Es Claudia, es Claudia, es Claudia. Maritere, ¿padre, usted cree que eche de cabeza al AMLO? No, por lo pronto no. Pero si se lo llevan a Estados Unidos, sí. Y allá pues donde lo agarraron, pues vivía como rey, se estaba echando una copita de un vino italiano, pues que cuesta como 20,000 pesos. Y además joyas y quién sabe cuántos
miles, cientos de miles de dólares y viviendo en una residencia. Por supuesto que pactó porque pues no lo fueron y lo esposaron ni nada, sino fueron y muy respetuosamente le dieron pues el documento de su detención, que lo firmara y a ver cuándo llega para acá, si es que llega. Recuerden que los suicidios y los accidentes están muy de moda. Marimar Blanco, Éxodo 20, no tendrás otros dioses fuera de mí. Bueno, ya expliqué con toda claridad que todos los dioses y figuras eran producciones humanas y que las imágenes de los santos son imágenes de personas, no de dioses. Y se les llama santos porque murieron por no renegar de la fe. Entonces nosotros no tenemos dioses fuera de Dios. Lo que tenemos son imágenes de santos. Y aquí también lo voy a decir con toda claridad y nadie le dé un patatús. Como la gente común y corriente no distingue en realidad nada, solo le cambiaron los nombres de los ídolos por nombres por santos que tuvieran alguna referencia a los dioses. Es como acá en el Cerro del Tepeyac. Allá había un altar a la Tonantzin, la madre de Dios. Entonces los misioneros, pues muy fácilmente, pusieron a la nueva Madre de Dios, porque la antigua Madre de Dios era la Coatlicue, una estatua horrorosa que son dos serpientes que forman la cabeza con los colmillos y luego tiene un montón de desollados, de cueros ahí colgando y luego cabezas humanas y unas patas con unas garras horrorosas. Entonces la Tonantzin de los indígenas era para los misioneros la representación de un demonio. Para los indígenas era su diosa, pero ellos la inventaron. Y la Virgen de Guadalupe, pues se apareció o la aparecieron, pero eso lo vamos a dejar en paz porque hay muchas personas, ¿no? ¿Cómo podré decirlo? Que solo ven blanco y negro. Y si en el blanco ven un puntito negro, ya dejan de creer en el blanco. Y eso es muy difícil de hacer madurar a una persona para que entienda que son cosas humanas. Pero la prohibición de ser dioses, bueno, ¿y cuáles dioses vamos a ser nosotros? Pues cuando los protestantes también me dicen, cuando hace una canonización, otros yesos más, como dijo la susodicha. Sí, pero son representaciones de los santos que están en el cielo, a no ser que los cuerpos estén incorruptos de los santos y que entonces, pues allí se van a hacer copias de ese cuerpo que allí está, porque no se corrompió. Ya hay varios santos que no se corrompieron. Bueno, entonces, que no se deshicieron, pues no se pudrieron, su cuerpo no se pudrió. Entonces allí, ¿cómo va a decir alguien que alguien lo hizo? Sí, pues hay que ver las cosas en su totalidad. Los santos incorruptos nadie los hizo. ¿Por qué se veneran? Porque la incorrupción en estos casos de personas muy buenas es una demostración de que Dios está con ellos. Pero vuelvo a repetir, es muy difícil, y sobre todo los que tienen ideas protestantes, hacerles cambiar de idea.
y que también, pues Dios mandó a hacer una serpiente de bronce, milagrosa, por supuesto. Y que Dios mandó a hacer unos querubines. Para nosotros los querubines son imitaciones de las estatuas griegas angelicales, seres humanos con alas, niñitos para que la sexualidad no perturbe a nadie. Entonces los angelitos, y sin cuerpo, todavía más, nada más un cuerpito de niño, su cara y sus alitas. Y los querubines que tenía el arca de la alianza eran 4, y seguramente eran toros o águilas, figuras de toros y águilas, pero no eran dioses. Así lo entendían ellos. Y los que tienen ideas protestantes, pues no quieren que la Biblia tenga nada de esas cosas, pero ahí lo tiene. Y la gente que no estudia la Biblia, pobrecita, repite lo que oye y lo que oye y lo que oye sin entenderlo. Pero ahí yo no voy a ya abundar, porque hay mucha gente muy sensible a todas estas cosas. Silvia Torres. Lo que no nos dicen es que hay una deuda millonaria contratada por AMLO y Clau, y que ¿quién la va a pagar? Pues nosotros. Pero los que están siempre también acá de incrédulos, que les dice uno, va a venir una crisis económica. Ya lo ha estado diciendo y lo va a volver a decir y no va a pasar nada. El peso está muy fuerte. Sí, pero esos préstamos, bueno, ya los gobiernos anteriores, los priistas y los panistas, habían dejado una deuda de 9 billones o 10. Y de lo que se gastaba en todo el año para todo, se pone esa cantidad que es el pago de los intereses, no de la deuda. Es como una tarjeta de crédito. Se pagan los intereses, pero la deuda ahí está, y a lo mejor hasta con otros intereses. Bueno, ahora del gobierno anterior y le van a subir otros 10 billones. Entonces, de lo que van a gastar en el próximo año en el paquete económico, tienen que poner una gran cantidad de dinero que va a ser nada más para pagar los intereses de la deuda, y van a pedir más deuda. Por eso ahí es donde el país va a tronar, porque con qué se van a pagar las deudas. Pero también ese es otro tema, pues, porque ¿cómo se imagina uno 1 billón de pesos? 1,000 montones de millones. Para 1 billón. Ahora, ¿cómo se imagina uno 10 billones? Pues serían unos 100 o 1,000. Bueno, el billón es 1,000 montoncitos de millón. A 10, pues ahora van a ser 100,000. A 20, 200,000 millones, montoncitos de a millón. Ahora cada montoncito hay que pagar los intereses. Ya no se van a alcanzar a pagar, entonces hay que pedir más para pagar la deuda. Ese es el problema. Y lo vamos a pagar nosotros, por supuesto. ¿Quién más lo va a pagar? Si el pueblo de México eligió a la Claudia, haya sido como haya sido, pues nosotros formamos parte de ese pueblo de México que nos va a joder. Y la primera cosa es lo de los refrescos, los juegos.
juegos esos que en el internet hay y los que en los casinos y todas partes donde ya están autorizados, se les van a aumentar los impuestos a los juegos. Y como hay la ludopatía, ay padre, ¿qué es eso? El vicio de jugar. Y el que tiene ese vicio o esa enfermedad, hasta juega a su esposa, juega a su madre, juega todo. He conocido personas que lo han perdido todo en el juego, jugando. Yo tenía un abuelo un abuelo y sus hermanos que se la pasaban todas las noches jugando baraja y a veces ganaban unos, a veces ganaban otros, pero eran entre ellos mismos, así que no había problema. Apostando todos los días. Pues así son los ludópatas. Y lo de los refrescos, ¿quién va a dejar de tomar refresco? Cuando voy aquí a Aurrera o a cualquier tienda, llevan unos Maruchan o unas Maruchan y sus cocotas o sus pepsicotas o lo que sea, de esos grandotes. Entonces, ¿qué van a comer? Una sopa Maruchan y con su buen refresco. Así somos los mexicanos. ¿Y quiénes van a aumentar el dinero del cobro de impuestos? La gente pobretona. Y así que si queremos dejar de estar aportando por ese lado, pues no tomemos ningún tipo de refresco, ni ningún tipo de bebida endulzada. A lo mejor, como dijo la presidenta, eso nos va a ayudar a nuestra salud. Bueno. Marimar Blanco, el ser humano hemos distorsionado las leyes de Dios cuando no se cumplen los caprichos. Entonces se idolatra a cualquier humano o cosas así como en los tiempos de Moisés. Sí, así es, perfectamente. Marimar Blanco, eso fue lo que comentaron sacerdote José Luis, que el operador avisó a la empresa que las válvulas no servían y no le hicieron caso. Y ahí están las graves consecuencias. Sí, es la corrupción, pero estoy diciendo que la pipa no podía explotar a no ser que se calentara, pero eso fue en unos momentos, no se calentó, fue que salió el gas a gran presión, que era un líquido, se volvió un gas y entonces hizo una gran nube de gas, todavía medio licuado, y la chispa fue lo que lo prendió y se extendió por muchos metros. Si hubiera nada más tronado la pipa, bueno, hubiera tumbado el puente. No lo tumbó. Ahí está el puente. Silvia Torres Aguirre, es un honor robar por Obrador, eso dicen los guachicoles. Pues sí. Y el que se murió porque no le dieron atención en el IMSS Bienestar, es un honor morir por Obrador. Marimar, no te postres a esos dioses ni les sirvas, porque, bueno, sí, todo eso ya lo sabemos, Marimar. Ahora hay que cumplirlo. Todas esas cosas yo creo que ninguno de nosotros desconoce que hay un solo Dios y que ese Dios es irrepresentable, pero como se hizo hombre en Jesucristo, entonces también ahora caemos con los griegos. La representación de Dios es de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Vicky Piceno, muy buenas noches, padre, saludos y bendiciones. Igualmente, Vicky. JLJ, eso pareció ser un acuerdo. Pues yo creo que sí.
Fernando Hernández, saludos a todos. Ánimo, buenas noches, Padre. Bendiciones, bendiciones. América Seúl, bonita noche, Padre y comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias, América, igualmente. Salvador Carrillo Villa, muy buenas noches, Padre José Luis Segura. Gracias por sus aportaciones a la cultura de los que participamos en sus pláticas y comentarios. Bonita noche para usted y la comunidad Segura. Muchas gracias, Salvador Carrillo Villa. Fernando Hernández, yo ya puse mi like. Que pongan su like, por favor, gente. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, sería muy enriquecedor un día nos compartieras su sabiduría del arca de la alianza. La verdad a veces es incómoda, pero es mejor saberla. Pero no nos agarremos al pasado, Marimar Blanco, ve al presente. El pasado ya pasó y no es nada. Solo es el recuerdo en las personas. Por eso el que no recuerda nada, no existió nada. Y ahora hay también una enfermedad de estar recordando el pasado para estarnos torturando. Eso yo creo que no es muy bueno. Pero de todas maneras, lo del Arca de la Alianza lo he estudiado pues de una manera muy exhaustiva. Y la misma Biblia nos lo dice. Sobre todo en las visiones de Ezequiel, del profeta Ezequiel, y en el libro del Apocalipsis del apóstol San Juan, y un poco en algunas partes de Daniel, para el que quiera ver directamente en la Biblia, y por supuesto en el Éxodo, en el Levítico, donde se fabrica, Éxodo y Levítico, donde se fabrica la Arca de la Alianza, y se describe parte por parte. Andrea, buenas noches, Padre José Luis, Segura y comunidad. Que el Señor nos bendiga, nos guarde todo mal y nos lleve a la vida eterna. Andrea, nos haces falta con tu oración cuando no estás. Saludos. Hermelinda López, buenas noches, Padre José Luis y comunidad. Comunidad amiga, bendiciones para todos. Muchas gracias igualmente, Hermelinda. Silvia Muñoz, Padre José Luis y a toda la comunidad presente, oremos por la maestra y mamá joven que falleció ayer en un tiroteo en Abolato, Sinaloa. Deja 2 pequeñas, una de 2 meses, oremos por la paz. Sí, ya hicieron una gran manifestación y el que la organizó hoy estuvo en Atypical, platicando con Carlos Alarraqui. Dura como media hora, la pueden ustedes ver, y allí explica todo eso que está pasando y pues, es terrible. Y que van a venir aquí a la Ciudad de México, ya vinieron porque pues allá no tienen ninguna respuesta. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, pues mañana a las 9 de la noche.